nuevo episodio de News al Día con Gelmaris Rivera, esta servidora, a través de todas las plataformas digitales de News PR, y así como también nos consigues con las mejores noticias hablando la pura verdad a través de newspr.com. Y bueno, como cada semana traigo con ustedes una entrevista exclusiva, y de cara a este nuevo inicio de sesión legislativa hay que conocer cuáles son esos planes principalmente en el Senado de Puerto Rico. Dicho esto, quiero darle la cordial bienvenida al vicepresidente de ese cuerpo legislativo. Gracias por estar con nosotros, Carmelo Ríos. Un placer estar aquí. Los felicito, News al Día. Está espectacular este Bienvenido. estudio. Primera vez en este podcast, que no sea la última. Espero portarme regular, no prometo portarme bien. Estamos fuera de sesión. Por lo tanto, cero chaqueta, más sonrisa, un poquito más de Bueno, y aunque se porte hardcore. bien, aunque se porte menos bien, un poquito regular, igual el micrófono está abierto. Muy bien, aquí estamos. Te pregunté. Bueno, ¿qué nos depara en este nuevo inicio de sesión legislativa? Mira, antes de llegar ahí, yo creo que vale la pena recalcar de dónde venimos. Bueno, pues entonces los primeros 6 meses y todos los proyectos Claro, que lograron alcanzar. porque es una base por donde va el Senado. Yo, como sabes, yo llevo 4 años. Empecé bien joven, a los 30, y he visto senados conservadores, senados liberales, senados moderados, senados que no hacen nada. Y este senado, irónicamente, es el que menos ha exaltado la productividad, pero es el más que ha producido. En los primeros 6 meses de este senado, veníamos de un senado que era del Partido Popular, pero que era como de centro izquierda, un gobernador que era de centro izquierda, Pedro Pierluisi. Este senado, pues de momento se ha convertido en un senado derecha, de centro derecha. ¿Y cómo entonces describiría esos primeros 6 meses? Ahí es que voy. Pues el primer proyecto fue el de libertad religiosa. Por lo general, los presidentes del Senado, que son los que radican primero, luego los vicepresidentes, así pues, por orden jerárquica, presentan su proyecto estrella. Y el proyecto estrella que presentó Tomás Rivera Chats fue libertad religiosa, que eso se dio lo que es este Senado, que es un Senado extremadamente conservador. Lo digo extremadamente comparado con los senados que habíamos anterior, pues después vino los asuntos del aborto, lo que tiene que ver con la edad, las terapias hormonales, que eso yo los encapsulé en lo que son como reformas conservadoras que tienen una intención clara, la intención de poder enviar el mensaje de que este Senado tiene una agenda que parecería un poco más conservadora de lo usual en los senados anteriores. Luego de eso, cuando hablamos de desarrollo económico, cuando hablamos de asuntos que son relevantes para la economía, pues se empezó a trabajar los asuntos de cómo podíamos traer más profesionales. Esa fue bien controversial, que es la de la reciprocidad en los técnicos. Bueno, ¿y cree que les favorece o les ayudó este concepto de que tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa son del mismo partido político? Sin duda, cuando nosotros pedimos el voto, el equipo completo, como repito, llevo un tiempito en el Senado y yo he estado cuando tenemos senados compartidos. Estuve en el primer Senado mío, fue el de Kenneth McClinton y los auténticos. Mejor ejemplo el cuatrienio pasado. El cuatrienio pasado, pero el de cuatrienio pasado no estuvo tan duro como el primero, que era Aníbal Acevedo Vilá. Teníamos a Kenneth McClinton de presidente del Senado, PNP, José Aponte, PNP, pero el gobernador era Aníbal Acevedo Vilá. Y ese fue bien complicado, porque pues ahí tenía compañeros del mismo partido cruzando el pasillo que los que estábamos en la resistencia éramos los PNP que no queríamos hacer ninguna alianza con los populares. En aquel momento, pues llegó el momento que se trancó el gobierno. Y ese Senado fue bien difícil. El pasado, yo había estado ya en compartidos anteriores, había estado literalmente cuando habían diferentes facciones, pero Pierluisi era gobernador y tenía a José del Mau y Tatito, que de por sí estaban peleando entre ellos mismos, parecería que esa familia no era muy unida, y pues tenía ese tranque, pero era entre ellos. Ahora con este Senado, que tiene unas 2/3 partes de la mayoría en Cámara y en Senado, no tienes comisionado residente, pero tiene gobernación, pues el 90 y pico % de los proyectos de administración se aprobaron. Fun fact, 98% de los nombramientos de A la eso es lo gobernadora. que iba. ¿Cómo cataloga el proceso de la confirmación y consejo y consentimiento, debo decir, de todos los jefes de agencia y de otras, ¿verdad?, figuras importantes? Con excepción de 3, que fueron los que hicieron más ruido, y con razón, Bueno, pero y con son los razón, 3 más importantes por a eso, nivel de la línea de claro, sucesión sin en duda. nuestra Constitución, justicia, Sí, el deberíamos secretario de de Estado, Estado, sí, y hubo el de DACO, que se malogró. una colgada.
Sí, bueno, colgada es una palabra fuerte, pero no aprobada. ¿Alguien Eh, hizo su gestión? eh, ¿Acaso no fue usted el que hizo la denuncia? sí, sin duda. Mm. Y no me escondí, lo dije. Ella llegó allí, hablamos de la industria del café, hablamos de todo, todo estaba muy bien. Y le dio con perseguir gente de- por su afiliación política, aunque fuera interna. Y utilizó una información que yo le di para una persona que estaban allí en su periodo probatorio revertirlo unilateralmente. Yo le advertí que eso no era cónsono a con la política de la gobernadora y ella insistió y pues ahí está el resultado. Por eso ya eso, yo creo que está claro ya que cuando nosotros decimos una cosa la decimos de Bueno, buena pero fe. Del Valle Catoni continúa trabajando en el gobierno de Jennifer González. Sí, pero y está a la disposición de la gobernadora, pero ya no es una reguladora. Como cuando tienes una reguladora que tiene esos caprichos de persecución, pues sin duda no puede ser regulador. ¿Y cómo cataloga entonces la gestión, si alguna, que está manteniendo la nueva secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, Valery Rodríguez Erazo, y de lo más reciente en estas pasadas semanas, como la demanda en contra de Luma Energy Estoy seguro que y si otras entidades que si energéticas? viéramos lo que tenemos ahora versus lo que teníamos antes, el pueblo de Puerto Rico estaría diciendo gracias, Carmelo. Ha sido una gran, gran sorpresa. No porque yo no supiera que tiene la capacidad, pues la tiene, es que ha hecho un trabajo espectacular. Para Rodríguez, yo creo, en mi opinión, y utilizando esto del podcast, es diferente para mí. Sí. Yo creo que tenemos una gran candidata para el futuro. Ella quizás me desautoriza, pero ¿Gobernadora 2028? no sé si 2028 o 2032, pero Valeria Rodríguez llegó O sea a, que sí la ve como pero gobernadora de Puerto Rico, en el futuro, sin duda, sin duda. pero tampoco Es podemos, joven, es joven, claro. no, pero la veo antes de eso en otra posición, posiblemente de legislatura o comisaria residente. Sí, pero también hay que mencionar que en las pasadas semanas, en un programa de televisión, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, dijo que no descartaría la gobernación para el 2028. Me preguntan a mí, ¿Y usted? tampoco. O sea, ¿por qué? Porque ningún político te va a decir no estoy disponible para una posición que tú no sabes lo que va a pasar. Y si le preguntas a cualquier legislador, te lo dice con honestidad, no está en mis planes, pero yo aprendí temprano en este asunto del servicio público electo que el que respira, aspira. Entonces, cuando alguien te dice, no, no, yo no quiero, no, esa persona está ahí, si tiene la oportunidad y se da los tiempo y espacio, claro que va a aspirar. Pero si No, las elecciones fueran hoy, ¿quién debiera de ser el gobernador o gobernadora? bueno, si fueran hoy, es Jennifer, sin duda, si las elecciones y si estuviera ahí. Pero yo no descarto que Tomás Rivera Chara en el futuro aspire a la gobernación. O sea, él ha sido presidente del Senado 3 veces, ha sido exitoso en su gestión. Usted lo quiere o no lo quiere, y eso es digno de un líder. Puerto Rico se ha polarizado bien brutal en los últimos 8 años y está un grupo que hace mucho ruido, no son la mayoría, pero polarizan la opinión pública. Y Tomás Rivera Chat yo creo que ha capitalizado en su carrera política con la madurez que eso conlleva. O sea, si tú ves el Carmelo Ríos del 2004, es totalmente diferente del de ahora. Si tú ves el Tomás Rivera Chat del 2008, es totalmente diferente del de ahora, porque uno va madurando, uno va aprendiendo, va escogiendo sus batallas, y estamos aquellos que estamos todo el tiempo expuestos y están los que yo digo, las posiciones de gachas de camuflaje, están los que salen cuando solamente la cosa es buena para ellos, Ujú. pero los líderes asumen postura. Y Tomás Rivera Chat ha asumido postura. Pues repito, usted lo puede querer o no lo puede querer, pero usted va a saber que le va a decir dónde está. Y yo creo que eso lo ha caracterizado él con consistencia. Así que si Tomás Rivera Chat en el 2000 que sea dice, voy a correr para la gobernación, va a tener mucha gente que lo va a seguir. Y va a tener gente que no. Juan Dalmau ha aspirado 5 veces a la gobernación teniendo la oportunidad 0.32% de salir electo. Bueno, Y pero ya sigue vimos lo que corriendo. pasó en las pasadas elecciones y de un último lugar llegar a un segundo, y por esa razón en la Asamblea Legislativa ahora mismo ustedes tienen varios de la delegación de minoría del Partido Independentista puertorriqueño. No. Nosotros tenemos 2 independentistas en un lado y del otro porque dimos una vela. Porque como dice un amigo mío, barrimos. Porque el pueblo de Puerto Rico se dio cuenta que el Partido Popular hace mucho ruido y pocas nueces. Pero hay que reconocer que Además de porque que Juan Dalmau llegó segundo lugar en la gobernación, es por esa razón que se mantienen ahora estos representantes o senadores del Partido Independentista puertorriqueño. está bien, pero ¿y qué han hecho? Tienen un récord increíble de votarle en contra a todos. Esta gente tiene, para cada solución, tienen un problema. Búscate el récord legislativo. Si tú tienes duda de cómo votó el Partido Independentista en Cámara o Senado, tú apuestas al no y tienes 99% de las veces que estás bien. Hablemos de eso de la nuevo impuesto que querían establecer No es un impuesto.
para los celulares, No es esa un nueva impuesto. carga Mira, en la mensualidad de los teléfonos celulares, ¿usted le votó a favor? sí, mira, en la primera votación no estuve, en la de que hizo un comité, esto fue un comité, primero. Y gracias por la oportunidad, porque en otros lugares me dan 1.3 segundos para contestar. Esta es la historia. Desde 1996, desde que se creó la industria de las telecomunicaciones de una manera agresiva, en los Estados Unidos y en todos lados se ha estado compitiendo de cómo medimos y cómo cobramos lo que es un servicio que se da, siendo el gobierno quien tiene lo que se llama el right of way. En Puerto Rico, Churumba Cordero, que fue alcalde de Ponce, para aquellos que no son de los 80, se estableció lo que era el right of way o el espacio de servidumbre. Y le dijo a muchas compañías que estaban haciendo fibra óptica por todo Puerto Rico, no hay problema, puedes pasar por mi propiedad, pero tienes que pagarme por eso. Y entonces los municipios empezaron a llevar esos casos y los ganaron. No tan solamente aquí, sino también en los estados, que se está dando la discusión. En aquel momento se planteó, bajo la ley de telecomunicaciones, estaban el Cintrón y Kenneth McClintock, eran los que estaban trabajando esa ley, lo que eran beepers. Sí, beepers era una cosita cuadradita pequeña que te llegaba y te decía, llame a No tal se número. crea que aquí producción nos ayude y nos pone una fotito de un beeper. Pues, y pues, pues ok, así. beepers. Recuerda que es podcast. ¿Sabes? Eso es lo que había. Y los teléfonos parecían de que tú sacabas parecían unas maletas. De hecho, llegaron a tener maletas. Tú andabas con una batería y una maleta. Y ese era tu teléfono. Yo vi eso. ¿Qué pasa? Esto fue cambiando, se fue modernizando, la fibra óptica llegó, la velocidad. Y una compañía, es la que estaba pagando 20, 22 millones en su volumen de negocio. Porque no es porque pase por ahí, es que tienes un volumen de negocio también. Lo que se hizo fue que se enmendó la ley, que es para que no diga beepers y diga beeper, voz, data, todas estas cosas que hacen negocio, todas estas compañías, pero que no le pagan al gobierno. Así que esto no es un impuesto adicional, esto es que estamos, porque esa era la excusa. Decía, Pero ¿por qué no celebraron vistas públicas para el eso es, proceso de ok, la evaluación de ese proyecto? otra, Que implementar un cargo adicional en las otra, facturas de todo consumidor de otra, celular. otro dato incorrecto. Se ha dicho que se bajó por descargue. Pues mire, no fue así. No hubo un informe, hubo dos informes. Dos informes que tuvo María de Lourdes, todos los que están por ahí hablando, tuvieron la oportunidad de leerlo. Y hubo dos informes y un comité de conferencia. Que el comité de conferencia de por sí se aprueba en un lado, se aprueba en la Cámara y luego va a Cámara y Senado a discutir. ¿Tú sabes por qué ellos no han podido decir cuánto es que cobran por celular? He escuchado $50 por línea. Porque no existe. Porque para usted poder poner un impuesto tiene que estar destinado específicamente en la legislación. O sea, la legislatura no puede crear una condición de impuesto y no ponerlo. ¿Cuál es la tasa que está ahora? La de los beepers, la que no quieren pagar. El 9%. 9 más o menos es lo que se plantea o depende del volumen de negocio. Ah, mire qué lindo el beeper. Pues, ahí está. No, míralo en la parte Sí, de lo atrás. estoy viendo por ahí. ¿Viste? Pues eso, eso es lo que dice la ley, que se podía cobrar. Entonces muchas de estas compañías, exceptuando una que ha estado pagando y no subió los precios por la competencia, están diciendo, mira, aquí nos van a cobrar. No es que le van a cobrar más, es que los vamos a coger lo que están evadiendo. Vamos a ponerle este ejemplo. Yo pago el IBU. ¿También? Todos pagamos el IBU. Ponle que el que está detrás de la cámara no paga el IBU. Voy a eliminar el IBU porque aquel no lo paga. No, se lo voy a ir a cobrar. Porque está evadiendo el IBU. Así que aquellos que dicen no apruebes el proyecto, claro, tienen un interés brutal, tienen los medios, tienen la tecnología y han creado esta burbuja de decir te van a cobrar $50 por cada línea. Eso es falso. Y ellos lo saben. ¿Y cuánto van a Y es cobrar? poco honesto. ¿Van Pues mira, a cobrar algo? ¿Cuánto van a cobrar? pues te voy a decir, ellos van a pagar más. Van a pagar más sin duda de lo que es su volumen de negocio y por la fibra que están beneficiándose ellos, su bolsillo a un ritmo billonario y que no le pagan a los municipios que tienen que dar ese servicio de cada vez que ellos hacen un roto, cubrirlo, todas las cosas. Pero no es directamente al consumidor. No. Es directamente a la empresa. A la empresa. Ahora, ¿qué va a pasar? La competencia se va a encargar, como se ha encargado con la que está pagando los 22 millones, esa que está en ley, esa. De hecho, todas las digitales están pagando. Todas las digitales están pagando. Son estas otras, que son como 5, que dicen, no, yo no quiero pagar porque yo no tengo beepers, yo no tengo ese servicio. Sí, pero tienes voz sobre data, tienes tecnología, tienes fibra óptica. Y eso es todo lo que se está planteando. ¿Tú sabes por qué no va a subir? Porque entonces la que está pagando los 22 millones de dólares por volumen de negocio ahora y por los right away, se los va a comer porque si ellos suben el precio, le va a pasar lo que le pasó a una compañía
que tenían cable, que se compraron después para telefonía y que vino la otra compañía y bajó los costos y de momento todo Puerto Rico está migrando para esa compañía. Porque esto es una economía de competencia. Así que ese cuento de que ahora vamos a subir a $50 por línea, yo los invito a que lo hagan. Se les va a ir todo el mundo. Porque la compañía que no lo va a subir se va a llevar a los clientes. Así que es un cuento de camino. Y es una pantomima que han creado. Pero para que la gente lo By the way, entienda este en proyecto no es mío. contexto. Pero para que la gente lo entienda en contexto. Su posición es que debiera de aprobarse el aumento, pero ese aumento No es un aumento. pero ese costo no es para la persona, ese No. costo es para el empresario. Es para la empresa que gana billones de dólares a costa de los puertorriqueños. Y qué bien, dan servicio. Yo soy pro negocio. Pero queremos que los municipios recojan la basura, que tengan seguridad, que tengamos calidad de vida. Nadie quiere juntar los municipios. No queremos hacer regionalización. Entonces tienes alcaldes que no es un diseño de mala administración, es que no producen patentes, no producen arbitrio, porque pues están en la montaña, están en el área agrícola, donde todas las posiciones están exentas, y queremos que el dinero baje del cielo. No. La economía está diseñada para competencia, la economía está diseñada para progreso. Entonces, si tienes unos que cumplen, otros que no, eso no es justo tampoco. Por eso es que te digo el ejemplo del IBU. Pero esas compañías de celulares lo que pueden hacer es poner un nuevo cargo en la factura de todos los consumidores Y la que está, los clientes. y la que está pagando, se va a llevar toda la clientela, como me pasó a mí, lleva 21 años con una compañía. La compañía decidió de que no estaba competitivo con las ofertas y yo fui y en menos de media hora no me dieron uno, me dieron 4 teléfonos. Así que así es la competencia de la data. Es bien ágil. De hecho, si no, los digitales se los van a llevar también. Están pagando el impuesto ese, que no es un impuesto. Es su obligación, lo que está en ley. Así que... Bueno, pero la gobernadora dice que no va a firmar. Y esa es su prerrogativa. Y si lo firma, pues esto es un asunto que nosotros no lo legislamos porque nos sentamos a pensarlo. Es que los alcaldes populares y PNP dijeron, no tenemos el ingreso suficiente, pero tenemos una gente que está haciendo negocio en nuestra jurisdicción y que no están pagando. Son evasores. La palabra correcta es que son evasores. De otro lado, otra de las preguntas que se hacen muchas personas a través de las redes sociales es, ¿de esta forma los alcaldes están buscando aumentar su salario? No, ok. Buenísima pregunta. El proyecto del Código Municipal, porque aquí se ha hablado como si esto fuera un proyecto, 2 proyectos, 3 proyectos, es un mismo proyecto. Las enmiendas del Código Municipal se ha venido atendiendo en el asunto de cómo manejamos finanzas. Es como un código civil, pero para alcaldes. Eso es lo que es el Código Municipal, como la guía. Y una de ellas es el salario de los alcaldes. Yo soy de los que creo que los alcaldes deberían de ser en escala. 4 años, 8 años, dependiendo de población y salud fiscal, porque si tú le vas a dar un aumento a un alcalde que está quebrado, pues no hace ninguna lógica. ¿Cómo se hacía antes? Antes la legislatura municipal literalmente decía, mire, el alcalde de nosotros está mal pago, vamos a pagarle lo que se debe. Pasaba mucho cuando estaban a punto de retirarse. Los alcaldes de la vieja guardia. Decían, estos son mis últimos 4 años, me aumentan el sueldo, se iban del salón, venían a las legislaturas municipales, aprobaban, cogían ese aumento de sueldo, renunciaban al salario porque se retiraban y se quedaban con la pensión. Y pues para efectos del municipio era neutro porque pues no le estás pagando ese sueldo porque ya está pagando pensión y era otro sistema. Yo te soy bien honesto y te lo voy a decir a ti. No todos los proyectos son perfectos. A mí no, esa parte del proyecto no me gustó. Pero comprendía que el proyecto que venía todo amarrado una cosa con la otra tenía más beneficios que lo que no era beneficio. Pero quizás la mayoría de mi caucus no piensa como yo. Yo creo que los alcaldes deberían de ser personas bien pagas. Yo no creo que un alcalde debe estar ganando de $5,000. Yo trabajo mucho con ellos, son personas 24/7, igual que yo, pero tienen una responsabilidad brutal. Y yo creo que los alcaldes deberían ser ejecutivos bien pagos. ¿Cuánto es eso? Pues San Juan podría hacer 150,000, 200,000. Gente que diría, bueno, pero eso es mucho. Guaynabo, Carolina, metrópolis así de grandes que serían CEOs en corporaciones, ese es el salario del mercado. Eso no es la realidad de Puerto Rico. Que tienes alcaldes ganándose 125, $130,000. Yo no tengo problema con eso. Tienes jueces del Supremo que no hacen la mitad del trabajo del alcalde, pero son necesarios en el balance constitucional, ganando 150,000. Bueno, pero eso es otra vía porque el trabajo que tiene, por ejemplo, un juez de una sala civil, que es el primero que atiende las controversias entre vecinos o una orden de protección, etcétera, versus lo que se gana un juez del Tribunal Supremo que atiende solo el papeleo. Pues nosotros hicimos justicia y tenemos los jueces ahora, están ganando de $105,000.
Antes se ganaba 82. Hay gente que dirá, pero eso es demasiado. Yo entiendo que no. De hecho, mi propuesta que hago y que nunca ha tenido éxito, pero vamos a ver si aquí se siembra esa semilla y crece. Yo creo que tenemos tres poderes legislativos. Ujú. Estos tres poderes legislativos, el ejecutivo, el judicial y ejecutivo, judicial y el legislativo, ¿verdad? Correcto. Pues yo creo que el presidente del Supremo, el gobernador de Puerto Rico, o gobernador en este caso, el presidente del Senado y Cámara, deben de ganar lo mismo. Creo que para efectos entonces de las demás posiciones van a equiparar. Sí, los legisladores tendrían entonces la misma jerarquía de un juez. De un juez. Usted puede poner el superior. Usted quiere poner el superior. Y creo que así por el estilo debería ser la remuneración para que los tres poderes estuvieran balanceados en todo. Fíjate que, fíjate que los jueces Pero cabildearon. es viable Lo para es. un país quebrado. No, lo que pasa es que cuando yo escucho que el país está quebrado, eso es falso. Nosotros no estamos quebrados. La economía está creciendo, la empresa privada está creando empleo. Tan reciente como hace un mes que no ha salido público, no sé por qué. Hay alrededor de 12,000 empleos nuevos. Hay 140 millones en nueva inyección de nuevos comercios en los primeros 6 meses y vienen como 500 millones de dólares más. Tú miras los moles y aunque la gente dice que es una tecnología y una economía de plástico, no lo es. El puertorriqueño trabaja. La tasa de participación de empleo no está donde quisiéramos estar, pero ha ido subiendo y el desempleo está bien bajo. Y la economía está ahí. No tenemos otros problemas. La accesibilidad de vivienda, de costo de vida y nuestros envejecientes que quedaron pillados por un retiro que no es digno. Eso es otra cosa, pero el gobierno tiene dinero. El gobierno tiene superávits. Los últimos 8 años, sí, la administración del PNP, gente que se me sulfura, pero está ahí. Miren los ingresos del gobierno. El turismo está en su etapa más alta. Las farmacéuticas están expandiendo en Puerto Rico. ¿Por qué Pero decimos que estamos quebrados? Porque hace 12 años atrás, y no creo que haya sido a propósito, Alejandro García Padilla decidió que no iba a pagar sus obligaciones. Y llegó la ley promesa. Y llegó la Junta de Control Fiscal. Era una enmienda republicana, la ley promesa. Y pues llegó la reorganización de nuestra ley de quiebra porque no tenemos acceso al mercado y antes pedíamos más prestado una tarjeta de crédito que después la refinanciamos para seguir pagando. Pero fíjate que no estábamos quebrados. Llegó María y ahí se hizo una radiografía de nuestra economía, de nuestra infraestructura. Y ahí empezamos a construir el nuevo Puerto Rico de hoy, ¿era necesario privatizar la energía eléctrica en Puerto Rico? sin duda. Pero yo admito y levanto la mano, yo soy pro privatización. Yo creo que hay modelos que el gobierno debe hacer y creo que hay modelos que no debe hacer. El aeropuerto fue una buena privatización. Fíjate que fue motivo de campaña de que el PNP estaba privatizando un bien. ¿Recuerdan de eso? El aeropuerto. Y los baños estaban en malas condiciones, no hacíamos mejoras que costaban 20 millones, no las teníamos. Llegó los privatizadores y con algunos tropiezos pues tenemos un aeropuerto que ahora estamos expandiendo, están llegando más líneas aéreas, estamos recibiendo más pasajeros que nunca y no tenemos que bajar la cabeza cuando vamos a los baños, las escaleras no funcionaban. Ahora está funcionando. Fuerte Teodoro Moscoso, privatizado. Es muy caro. Eso es para los ricos nada más. Todo el mundo pasa por ahí y si se te queda el vehículo, tienes una grúa, no tienes que pagarla. Pero ¿y Luma? Pues ahí vamos. La 22, privatizada. Ahora sí, mira lo que han hecho estos valientes. Servicio de la carretera está espectacular. No tenemos que invertir los cientos de millones de dólares que teníamos que invertir antes. Ahora tenemos eso y tenemos un buen servicio. Luma. Para donde íbamos con la Autoridad de Energía Eléctrica era aún peor de lo que tenemos hoy. Desafortunadamente llegó María, pero a la misma vez fue una bendición para la infraestructura energética, porque nos costó vida, duda, y fue una desgracia. Pero opinándolo de un punto de vista 8 años después, ¿dónde hubiésemos estado nosotros si no hubiésemos tenido el dinero de la recuperación del Fondo Federal cuando teníamos una Autoridad de Energía Eléctrica que tenía un valor de 9 billones de dólares aproximadamente y debía 16? Y estábamos al descubierto con proveedores. Esta cosa ahora del gas que no llegaba al otro. Imagínate si no hubiese tenido dinero para comprar el gas. Esto no es una cuestión de una barcaza, es una cuestión de cash flow, una emergencia. Imagínate que no hubiésemos tenido para poder poner las nuevas plantas, los 11 proyectos nuevos de energía renovable, los otros que vienen en el camino y de la gasificación de las plantas. Estuviéramos hablando de un caos económico, estuviéramos hablando de un descenso en la producción, estuviéramos hablando que las farmacéuticas no iban a estar aquí, sino que se estaban yendo versus expandir que están haciendo ahora. Así que mi punto es que dolió.
Pero fíjate que si tú entrevistas a los que estaban en la autoridad que se fueron para Luma, tenemos mejores equipos, tenemos los que laboran en Luma, los empleados dicen que los tratan mejor, tienen mejores condiciones. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, Luma yo creo que es un caso muy, muy típico de analizar en la escuela de comunicaciones de cómo no hacer las cosas. Sin duda. Pero Luma sí hay que darle algunos vítores. ¿Estamos mejor preparados para enfrentar un huracán ahora que antes? La contestación es que sí. Ya tenemos almacenes por toda la isla y tenemos lo que no teníamos antes, un plan de contingencia con alianzas con Estados. Pero la gobernadora Jennifer González fue enfática al decir que ya para finales de este año va a cancelar el contrato con Luma Energy. Claro, porque ahora entonces la pregunta es, ¿y por qué si eso está tan bien, por qué estamos diciendo que vamos a cancelar el contrato? Porque fueron negligentes en su administración. Genera, que es casi una mano y los pies de Luma, pues Luma es la organización, es lo que supervisa, es la línea de transmisión, es el que nos cobra, es el que se encarga del servicio al cliente, del mantenimiento. Pero la generación, que es donde tenemos problemas, es de Genera. Y Luma falló en la supervisión de pedirle a Genera, yo quiero que tú tengas 3.200, 3.300, 3.400 megavatios para poder generar lo que es nuestra demanda. El problema que tiene Luma es que no supieron comunicar y que fueron deficientes al momento de prometernos la eficiencia que ellos creían que iban a tener y que no lograron con ahorros y buena administración. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que mandamos a hacer las plantas y se tardan 18, 20, 30, 4 años, 18 meses, 30 meses, las temporeras. Y estamos compitiendo con una crisis energética mundial. La tiene California, la tiene Europa, y toda esta gente está pidiendo plantas también. Y en Puerto Rico no queremos hablar de energía nuclear. Y no te hablo de waste to energy porque pues, hay gente que se me sulfura. Y como no tomamos esas decisiones a tiempo, pues Luma está pagando. Y si no hubiese sido Luma, hubiese sido cualquiera. Porque lo que no se habla es que Luma tampoco es que apareció aquí porque vino a hacer negocio. Es que nos pidieron que para poder recibir los dineros federales, y de esto no se habla mucho, no espere que Pablo José se lo diga porque ese muchacho, eso es un cuento aparte, está perdido en el espacio. Porque está perdido. Sí, él camina por el pasillo y para de contar. Explíqueme eso. Sí, pero antes de llegar ahí... No, es que ya abrió la puerta. No, y no la voy a cerrar. Pero para efectos de Luma, el problema es que aquí no se habla que el Congreso puso como condición para darnos el dinero que tuviésemos un privatizador que se encargara de eso, pero de lo contrario no nos iban a dar los millones para poder, los billones, para poder rehacer el sistema eléctrico. Y no vino mucha gente, no es una fila muy grande. Y Luma ganó en esa competencia. Ahora falló, hay que buscar otro. Y fíjate que ahora vamos a tener no una, no dos, esas 3 otras compañías que quieren competir para llevarse a Puerto Rico con su administración. Pero les advierto, van a tener el mismo problema si no resolvemos Genera. Van a tener el mismo problema. Bueno, así que esto es una crisis que la vamos a resolver, pero no va a ser en 6 meses. Y que propone el Partido Nuevo Progresista para resolver precisamente esa crisis. Bueno, ya lo estamos haciendo. El SAL de Energía está trayendo la gasificación como una alternativa que es bastante estable. Sigue siendo una energía fósil. O sea, no es que estamos salvando el planeta, pero es mucho menos contaminante de lo que tenemos ahora mismo con el diésel y el bunker fuel, que es un combustible muy dañino. Yo creo en la energía renovable 100%, pero también reconozco que el presidente Trump no tiene eso en su agenda. Era una agenda un poquito más demócrata del presidente Biden, y en Puerto Rico seguimos empujando la cosa y no salió. Pero hay unos proyectos que sí vienen y funcionan. Creo en la energía de waste to energy, porque aquí vamos a tener una crisis en menos de un año. Nosotros vamos a tener una crisis de basura. Y te invito a que veas una cosa que se llama Toronto Trainwreck, que fue como un alcalde llegó a ser el alcalde de Toronto, porque el que estaba antes tuvo una crisis de basura. Y ellos fotografían lo que sería Puerto Rico en una crisis de basura. ¿Qué sería una crisis de basura? Que no te recogen la basura por 3 o 4 semanas. Cada ser humano genera 5.6 libras en Puerto Rico de basura. Esto es un estudio. Tú imagínate que tú todos los días, si son 3, generes 15 libras de basura que no huele bien, que la tienes que poner frente a tu casa, pero ponte en el espacio de los que viven en apartamentos. Y empiecen a tirarlos en la plaza, empiecen a tirarlos donde quepa. O sea, va a ser una crisis. Y eso viene. No sé si va a llegar a ese punto, ojalá que no. Pero tenemos que pensar cómo deshacemos de esa basura. O la tiramos en barcaza y le vamos cayendo los almacenes, como los hermanos de República Dominicana que tienen Waste to Energy, o hacemos las plantas nosotros.
pesos a Moriqueta, va a doler, pero vamos a tener que hacer las plantas nosotros. Y eso no se hace en 6 meses. Se tarda 1, 2, 3 años. Pero en el pasado hubo un plan estratégico para poder salvar o manejar correctamente todos los vertederos de Puerto Rico y no esperar a una crisis. Sin embargo, hubo unos planes de lo que tenía que ver con grupos ambientales y renovables para no llegar a esos efectos. Inclusive se iban a cerrar ciertos vertederos y tuvieron que mantenerse disponibles por cierto tiempo adicional Porque es una y emergencia, luego hacer otras movilizaciones ¿no? porque no había Mira, espacio. y no lo hay. No lo hay. Ahora mismo el vertedero de Carolina está en violación. Tiene ahí unas investigaciones que se están corriendo y es de los mejorcitos alegadamente. Pues no quiero ver los peores. Aquí hay 3 o 4 vertederos. Lo que pasa es que como le pasamos por el lado y no los vemos, pues la crisis no es conmigo porque todavía no tengo la basura frente a mi casa. Pero, ¿qué podemos hacer? Tenemos que, sin duda, bregar con reciclables. Por eso yo en septiembre estoy haciendo una cumbre de reciclables a ver si podemos prender esa llama, que es un negocio no muy rentable, te admito, pero es un negocio necesario para poder mantener en una isla algo de capacidad, porque ahora mismo el 30 a 35% de los verteros está ocupado por plásticos. Empezamos y les recuerdo, hasta hace 3 años teníamos neveritas de styrofoam. Las eliminamos, todo el mundo pensaba que se iba a acabar el mundo, ya no hacen falta, tenemos otra clase. Pero eso y cosas como eso, aquí hay una batalla con el plástico. Joel Frankie parecería que iba en una cruzada y era Joel Frankie contra el mundo por los sorbetos. Y la gente, yo escuchaba, es que los sorbetos de cartón saben tan malos, pero van a SeaWorld y ese es el que tienen y con ese no tienen problema. Es una cuestión de que por cada solución tienen un problema. Bueno, pero también vimos en el pasado que se cambiaron las bolsas plásticas y ahora tienes una bolsa plástica renovable, entre comillas, y Y estás pagándola. no, y dura más. Dura más y como que la tiramos al vertedero. Por eso tenemos un issue, pero es un issue más bien de organización y de educación. Eh, pero vamos a llegar porque esta nueva generación es un poquito más consciente y no te hace las compras estas gigantescas que estamos haciendo los que tenemos 40 o más. Vive un poquito más europeo, Bueno, que es que compran lo que necesitan y no almacenan tanta cosa. hemos visto, y quiero, ¿verdad?, traerlo sobre la mesa, este proceso directamente todavía con el tema de energía, con New Fortress, la falta de transparencia, la falta de comunicación que han mantenido con el gobierno de Puerto Rico y que esa barcaza venía para acá y decidieron irse y luego regresan, etcétera. Sobre ese particular, ¿cree usted que esta empresa ha cumplido con su parte con Puerto Rico? No, y yo creo que cuando yo empecé a hablar de esto hace 4 semanas atrás, que creo que fui el primero que empecé a hablar, y empecé a decir que había una compañía que vendería 900 billones, millones menos de lo que tenemos ahora. Y de ahí como que empezó a destaparse de que está pasando aquí, porque Carmelo lleva diciendo 5 días y nadie hacía caso, de que había una compañía que podía vendernos este gas 900 millones menos. Eso destapó de que se empezara a mover la cosa. Entonces me llama Pablo Carlos, me dice, mira, yo soy el que manejo literalmente una compañía privada que somos fiscales federales y lo que tú planteas es correcto. Y después lo dijo público. Y basado en mis denuncias, después salió el Sal de Energía, dice lo que dice Carmelo es correcto. Y de momento en la opinión pública, porque en Puerto Rico somos de follones, vemos una crisis y nos metemos ahí, decimos, esa es. Y estamos ahí 8 semanas y después nos olvidamos de esa crisis y decimos, ahora es esta. En el momento que empezamos a mirar como sociedad, decir, espérate, ¿cómo es que nos están vendiendo más caro el gas que lo que teníamos? Y por eso es que quizás que a mí me están cobrando 2 chavitos más y están amenazándome que me va a cobrar 10 chavos más. Entonces empezamos a mirar y nos dimos cuenta que New Fortress se había quedado callado y tenía no tan solamente el control del muelle, porque nosotros se lo dimos como gobierno en el 2017. Es que también tenían su socio y su partner, que era el que estaba, o sea, se estaban vendiendo ellos mismos, Pitcher y Catcher. Entonces, cuando ellos dijeron, dame el contrato para poder hacer la generación de los 800 megavatios adicionales que la gobernadora pidió para poder eliminar los apagones que íbamos a tener y que estamos teniendo este verano, como no se los dimos, jugaron de mala fe. Dijeron, bueno, pues si ustedes van a dárselo a otra compañía, conmigo no cuenta y va de voy, el muelle es mío. Yo los hubiese sacado a patada del contrato. Les hubiese dicho, sí, pues gracias por participar. Te voy a expropiar, te voy a pagar tu justo valor. Entonces dijeron, es que yo invertí 200 millones de dólares en ese muelle. Pues tu contrato era por 16 de las mejoras.
Tú invertiste 200 millones, vamos a tasarlo, vamos a ver, porque la seguridad y cuánto cuesta el tener a Puerto Rico apagado 1, 2, 3, 4, 5 veces en semana, pudiera ser entonces una buena inversión de que te saco el medio, bajo 900 millones menos la compra del gas. No tengo la pérdida de 20, 30, 40 millones de dólares que nos cuesta por lo menos tener a Puerto Rico apagado en un apagón, ya sea selectivo o general. General es mucho más. Y al final del día es un buen negocio para Puerto Rico abrir la Pero competencia. viendo este panorama, tanto de por parte de la administración de Luma Energy, así como la de New Fortress, que como que hay una mejoría, entre comillas, están accionando, están tomando cartas en el asunto. ¿Era necesario que el gobierno de Puerto Rico les dijera o haces lo que tienes que hacer o esta es la que hay contigo y te cancelo el contrato? Bueno, yo creo que la gobernadora hizo lo correcto, pero no teníamos el leverage para poder sacarlo. Claro, por la boca es un mamey, como dice un amigo mío, el gobernador. Bien viral. Sí, sí, bien viral. Pues lo es. ¿Dónde estará? Está por ahí y le Sí. da muy bien y lo ves en una panadería todos los días a las 8 de la Saludos a mañana. Pierluisi, los Ah, micrófonos bueno, están abiertos también para él. en su momento yo creo que él hará sus expresiones, yo creo que él ha respetado lo que es el rol de ex gobernador, pero Pedro es joven y va a estar por ahí quizás dando su opinión. Lo que sí te puedo decir es que New Fortress la jugó mal y le salió mal. Pero a la misma vez tenían la carta del gane, porque pues la Junta de Control Fiscal le pidió a ellos que les dijera cuál es su plan, cómo nos garantizan que van a estar ahí. Y no es como que tú sacas una barcaza para poner otra. Esto tarda. Así que en el momento dado que estamos en una crisis, New Fortress va a tener un contrato adicional. La misma Junta de Control Fiscal ha asumido para mantener un flujo. Y estamos, como dicen, en el campo en Santa Rosa, de donde soy yo, y después Cantagallo, estamos pillados. Es la verdad. Mm. Pero no estamos pillados para siempre. Y la gobernadora, pues, hizo lo que tenía que hacer. Y ellos enseñaron sus cartas y no son cartas de buena fe. Así que va a haber renovaciones de contrato y veremos a ver la competencia. Lo que sí te puedo decir es que ya el ciudadano de a pie sabe que no hay una, no hay dos, hay 4 compañías que están disponibles a vender mucho más barato que New Fortress. Bueno, de otro lado, otro de los temas importantes que quería tocar era acerca de las gestiones que hace el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández. Recientemente también publicó que se va a convertir en padre. Hay personas y políticos que lo han criticado por eso, como será la propaganda para Pablo José 2028 y demás. ¿Cómo cataloga la gestión? Mira, voy a mirarla aquí porque pues, hay que mirarlo porque creo que nada, felicidades. Yo creo que aquellos que plantean que si él lo está haciendo para ser candidato a gobernador, en la política tú puedes ser feroz, pero no puedes ser mezquino. Y esto es una pareja joven. Su abuelo me dio clase, fue profesor mío de Derecho, conozco a su papá, que si no hubiera sido hijo Hernández Colón hubiese sido estadista. ¿Le había regalado una tarjeta de refundación? No, porque pues, yo no estoy en ese movimiento. Pues ellos se fundieron, esos problemas de ellos allá. Si se quieren refundir otra vez, pues allá ellos. Vamos a llevarle esto a Ángel Mato, a ver qué tiene que decir después en el podcast de lo más popular. Pues Ángel sabe que hay gente que tiene suerte. Pero en el caso de Pablo José, que trata de imitar mucho a su abuelo, y quizás por genética o lo que sea, o por diseño, él no es ni su abuelo ni su papá, es su persona propia. Y en el Congreso, que yo lo conozco muy bien, yo llevo visitado el Congreso de una manera agresiva por los últimos 16 años. Los primeros 4 años conmigo como legislador, él no sabía muy bien lo que estaba pasando en Washington, iba, miraba, observaba. Yo domino el inglés y comprendí que Washington no era un sitio para tú ir, tirarte la foto, ir lo que yo digo, el enemigo número 1 es la estadidad, es la tienda de souvenirs del Congreso. Cuando tú llegas allí, los primeros legisladores novatos te van allí a comprarse yunta, todas esas cosas, salen con más souvenirs que citas. Y yo comprendí que había que salirse de eso y ir donde ellos iban después del Congreso. Y yo empecé a visitar. Hay una fiesta de los republicanos y del demócratas, para allá yo voy. Hay una convención, para allá yo voy. Hay una vista, para allá voy. Y empecé a invitarlos a Puerto Rico. Y me di cuenta cómo funciona el Congreso. Y el Congreso funciona por relaciones. No por cómo tú votas, no porque tu afiliación es, por relaciones. Y cuando tuve la oportunidad de ser presidente del legislador hispano de Estados Unidos, republicanos y demócratas, y convertirme en el primer latino que ocupa más de 5 posiciones a nivel nacional, no puertorriqueño. A la misma vez, que me criticaron mucho en Puerto Rico porque estaba siempre en Washington. Bueno, pero ¿cómo cataloga la gestión de Pablo Aquí es que voy, José? aquí es que voy. Mira la ironía de lo que te estoy diciendo. Me di cuenta que no era un sitio para visitar, tirarse la foto, y me empezaba a criticar porque estaba siempre en Washington. Washington es un sitio de tú estar presente. Es un pueblo bien pequeño.
Si tú vas a la actividad del lunes y vas a la del martes y el miércoles, posiblemente es la misma gente. Pablo José decidió muy temprano que él iba a ser candidato a la gobernación por el Partido Popular. Por lo tanto, sus intereses no están en Washington, están aquí, están aquí. Entonces sus medidas son de coautoría, son 8 apenas. Y va a decir, pero él es que está en minoría. Bueno, el ROM tax que él se está abrogando, eso no fue él. Estaba por fórmula, Jennifer lo venía trabajando con los republicanos y les tengo noticias. Fueron los republicanos los que aprobaron eso. Sí le voy a dar una. Es algo que yo venía promoviendo con el senador gallego, es el TRICARE Prime, que es que nuestros veteranos han sido tratados diferentes porque el proveedor que les da el servicio como el suplemento es un proveedor de Latinoamérica y nos metieron en esa fórmula de Latinoamérica. Y nosotros no somos una base de Latinoamérica, somos un territorio Americano. americano. Así que ese proyecto se la voy a dar. Los demás proyectos son para crear la Comisión de Energía. Y eso está. Y vete allí al salón y dice, el Comité de Energía, háblate con Darren Soto, háblate con los que están en el subcomité, con Richie, con Nidia, y dile, mira, esto está pasando. Porque ya tenemos la atención del Departamento de Energía, porque aquí hay muchos intereses federales. Republicanos y demócratas, aquí hay muchos contratistas federales. Aquí hay billones de dólares que están en la reconstrucción, que no lo está haciendo Carmelo, El Marí, Félix, ni Claudia, ni Juan. Lo están haciendo compañías norteamericanas que cabildean en Washington y que son los que han mantenido en cierta manera esos fondos federales aquí, porque están trabajando aquí. Bueno, Duele, pero es así. menciona que Pablo José no tiene los ojos en Washington, D.C. No, haciendo sus él gestiones está aquí todo el porque tiempo. está Él está aquí aquí todo en el Puerto tiempo. Rico. Él está aquí todo el tiempo. Su concepto de DC, yo que estaba allí, ¿Qué recomendación, si alguna, le puede dar sobre el trabajo? focus. Focus. No es hablar bonito, no es hablar en buen inglés. Focus. ¿Para qué yo soy comisionado residente? Yo estoy ahí para representar a la gente. Pero es y curioso porque también mencionó al principio de esta entrevista el hecho de que todo candidato, si le preguntan si quiere correr a la gobernación, en el caso de Tomás Rivera Schatz, por ejemplo, en el caso de usted, por ejemplo, de que siempre tienen que estar le abiertos, pregunta a Pichi, a el que Che, a todo Pablo el José mundo. diga que quiera también correr a la gobernación, pues caería también en esa fórmula. Bueno, es que esta es una carrera que hay salida. El Partido Popular está a borde de una elección más de colapsar estructuralmente como lo conocemos. Yo no creo que vaya a desaparecer. La gente que dice, no, el Partido Popular va a desaparecer. El pibe es muy flojo. Proyecto de dignidad, si tú no pagas la cuota no eres parte. Es parte ahora de la asamblea, que están diciendo que para poder votar tiene que estar la cuota al día. O sea, se ha convertido en un videoclub o un gimnasio y muy barato. Y en el caso de Modesto y Victoria Ciudadana, pues es el PSP disfrazado. Todo el liderato, si tú los traes 25 años atrás, hubiesen estado con Juan Mari todos los días en Mayagüez, en la sangría de Fido, allí, pensando cómo van a manejar la República Bolivariana. Pero el hecho de Pablo José aspirar no es el hecho. Es que su hecho debe de ser cómo yo demuestro que tengo la capacidad en la crisis de Puerto Rico para ser parte de la solución. Fíjate, Aníbal Acevedo Vilá fue comisionado residente y sus primeros 3 años estuvo ahí hasta que decidió abandonar la posición, pero le salió. Luis Fortuño corrió para la gobernación siendo comisionado residente, pero nadie dice que Luis Fortuño estaba más aquí que allá. En el caso de Pedro Pierluisi, la pelea mía con Pedro cuando aspiró era que le decía, Pedro, tienes que estar en Puerto Rico. Y Pedro Pierluisi, me acuerdo como hoy, que decía, no, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y amigos míos que quizás están detrás de las cámaras, ¿se acuerdan de esto? Que le decíamos a su equipo de trabajo, Pedro, Ricardo Rosselló te va a ganar porque tiene hambre y porque está siempre aquí. Y Pedro decía, pero yo soy comisario. Pedro siempre fue un hombre de Estado. Y Jennifer González, fíjate que cuando aspiró, nadie le acusaba de que estaba más aquí que allá. A Pablo José, a menos de 5 meses de su gestión, de hecho, los staffers están muy contentos porque nunca lo ven. Así que él debería estar más allá que acá, porque a pesar de que yo reconozco que él no tiene ni voz ni voto, yo no tengo voz y voto en el Congreso y voy mensualmente, y si no los invito a Puerto Rico, si no voy a donde están ellos en las convenciones y les hablo de Puerto Rico porque es relaciones. Y yo estaba hablando con Benny Moreno, el senador federal, y me preguntó, ¿quién es tu congresista? Estuve hablando los otros días con Brendan Boyle, él de Pensilvania, que representa 25% de puertorriqueños, y me dijo, I haven't had a chance to talk to him. Yo no estoy en el Congreso, pero si hubiese estado desde lunes hasta jueves, que cuando están ellos allí, hago una misión de 10 visitas todos los días.
Carmelo Ríos, ¿quieres ser comisionado residente? No, se me ha planteado una vez por mis relaciones en DC. Yo tengo 52 años, no estoy viejo, me queda mucho. Pero hay unos candidatos que se están moviendo por ahí. Yo no descarto nada para ponerme en el grupo de que respiramos, aspiramos. Pero no sé si eso está ahí todavía. Que si he tenido oportunidad y que soy el puertorriqueño, el latino con más conexiones en Washington, D.C., sin duda. Que me ha costado muchos años de trabajo tocando puertas, bien. Que los que yo conocía en aquel momento, que eran legisladores estatales, ahora son congresistas como Rubén Gallego, Darren Ritchie, Espaillat, Jimmy Gómez, Brendan Boyle, Eric Suavo, toda esta gente que son ahora los nombres bien grandes. Pues empezaron chiquitos y han ido creciendo conmigo y yo con ellos. Pero yo creo que Puerto Rico necesita un comisionado residente que aspire a ser comisionado residente. Y Pablo José no es esa persona. Los populares lo saben. De hecho, van a postular a Héctor Ferrer Jr., que tampoco es su papá. De hecho, bueno, inteligente. Estoy en desacuerdo con él de los asuntos que plantea de estatus, pero no conocen a Washington. Van allí a tirarse la foto. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo que haya tenido esta conversación con todos nosotros aquí a través de News al Día con Gelmaris Rivera. No me tiene ni un coño este podcast. Y tanta emoción de que está en un podcast. Sí, la primero yo veo que todo el mundo habla malo y yo pues no me voy a quedar Oiga, callado. pero sabe que la próxima quiero traer a García Padilla y tenerlos a los dos. Buena gente, pero él es el mejor exgobernador que hemos tenido. Porque ahora que es exgobernador tiene la solución a todos los problemas. Cuando era gobernador no las tenía. Es el mejor exgobernador. No vamos a enviar este recap y yo sé que en la siguiente él va a tener la reacción. Él tiene la contestación. Sí, él dice que exacto. yo debo renunciar al Senado para ser el mejor ex senador. Ah, bueno. Para tener entonces la solución al problema. Como dice un amigo mío. Voy a hacer Con voy a la buscar boca es un mamey. Bueno, de esta forma nos despedimos de News al Día con Gelmaris Rivera, esta servidora, agradecida con el senador y vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, por estar con nosotros. Y a usted, recuerde que se puede mantener informado a través de newspr.com y a través de todas nuestras plataformas digitales. Nos consigues como @newspr digital. Hasta la próxima.